retomar cada uno de los puntos. Si usted los quiere anotar, lo puede hacer, para luego, si quiere pedir el disco, lo puede hacer también y ubicar la información. La primera de las herramientas de la que hablamos fue redactar nuestra experiencia, escribirla en tablas, como dice en el libro de Habacuc. Número 2, recomendamos separar la experiencia de su propia interpretación. Tenemos que volvernos expertos asimilando los mensajes, entendiendo la revelación que nos está siendo mostrada. Número 3, haga brillar el diamante con oración. Muchas cosas que pueden estar vedadas en un mensaje profético, sueño, visión o profecía, usted las va a llegar a entender a través de la oración. Número 4, solicite inteligencia espiritual con relación al discernimiento de espíritus. Pídale al Espíritu Santo que le manifieste ese don en su vida. Número 5, no le dé las perlas a los cerdos. Hablamos de la importancia de no entregarle o compartir nuestras experiencias proféticas con personas impías que no entienden sobre lo profético. Número 6, diseccione la experiencia. Cuando usted ha redactado la información, pártala en pedacitos, divídala en símbolos. ¿Qué hablamos que eran símbolos? Colores, acciones, números, nombres, posiciones, objetos, etcétera. Siguiente herramienta, la número 7. Busque sabiduría para la interpretación. Hablamos de que la sabiduría es la suma de la experiencia y el estudio. Así que usted no puede pretender tener sabiduría solamente porque Dios se le impartió. Tiene que haber un compromiso, una responsabilidad. Número 8. Siempre compare cualquiera de sus experiencias con las escrituras. Cualquier interpretación a la que usted llegue, usted debe compararla con la palabra de Dios. No hay revelaciones alternas que puedan ser válidas. Y número 9, hablamos de calzar las piezas del rompecabezas. Le enseñé cómo diseccionar su profecía, su sueño, su visión, pero luego usted tiene que unirlo. Tiene que buscar el significado simbólico de cada uno de los elementos de su experiencia y luego unirlo. Le di varios consejos de cómo encontrar el significado simbólico de los elementos en su sueño. Hablamos de 5 consejos distintos. Ahora vamos a la herramienta número 10. Espero que esté preparado, porque usted, para poder ser un buen intérprete de las revelaciones proféticas, tiene que aprender a desintoxicar su cuerpo. Ahora usted me dice, hermano, ¿qué tengo que comerme? ¿Un purgante? No, no se preocupe. Vamos a ver un mensaje muy interesante que está en Daniel capítulo 1, versículo 4. Cómo un creyente desintoxica su cuerpo. Obviamente la intención no es desintoxicar su cuerpo. Sin embargo, es parte de los beneficios de lo que nosotros denominamos ayuno. Quiero que usted lea esto que es muy interesante. Capítulo 1, versículo 4. Se está hablando de las características de los personajes que Nabucodonosor quería que fueran llevados desde Israel hacia Babilonia. Él dice: muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Cuando usted empieza a ver la historia a partir de este verso, Daniel, junto con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, son los escogidos, son los que cumplen con estas características. Cuando ellos llegan a Babilonia, se encuentran que en aquel lugar se consume carne sacrificada a los ídolos. Aquello era inconcebible para un judío practicante. Entonces Daniel y sus amigos le piden a el eunuco a cargo de ellos que les permita solamente consumir legumbres y agua. En otras palabras, no contaminarse con la carne que comían los caldeos, los babilonios.
Cuando ellos empezaron a ayunar de esta manera y empezaron a reservarse de consumir este tipo de cosas, posteriormente en la palabra, en el versículo 17, se hace una nueva descripción de las características que ahora tenían Daniel y sus amigos. Y quiero que usted vea la diferencia de la primera parte de las características y la segunda parte, o sea, las características que ellos obtienen a través de la experiencia del ayuno. Versículo 17, capítulo 1 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Especialmente con lo que respecta a sueños, usted logra aprender que si en algún momento usted quiere que Dios le hable a través de esa vía, usted tiene que reservarse de ciertos alimentos, especialmente antes de acostarse. Usted no puede estar siempre lleno de comida porque su carne va a prevalecer por encima de su espíritu. Este es un principio bíblico que podemos ver en el libro de Cantares, cuando el proverbista o el poeta dice: mi espíritu velaba, sí, yo dormía, pero mi espíritu, mi corazón velaba. Nos enseña un principio, una máxima profética, espiritual, que nos dice que nuestra carne necesita dormir y descansar, pero nuestro espíritu, que procede de Dios, no tiene que dormir y descansar. ¿Eso qué significa, predicador? Significa que cuando usted tiene el descanso, el sueño, el que está descansando es su carne, pero su espíritu sigue alerta, y es por eso que puede ser sensible de revelaciones que Dios le imparte. Esto podría darme toda una clase, aunque no tengo el tiempo para ello. Solamente le quiero dejar la idea para los que no lo sabían. Pero cuando usted comprende esto, también entiende la importancia de guardar su vida regularmente del exceso del consumo de alimentos, porque inevitablemente el exceso de la comida va a interferir en sus revelaciones. También tenemos, por ejemplo, el caso, y lo vamos a ver tal vez en otra clase, con relación a el consumo o la ingesta de bebidas alcohólicas. Hay personas que después de tomarse un par de copas de vino empiezan a ver elefantes rosados. Y evidentemente, hermano, no es que Dios le está hablando, sino que lo que usted está comiendo le está afectando, le está alterando su conciencia, y va a terminar afectando lo que usted recibe. En el caso de la comida sucede lo mismo. Mucha gente, por tanto comer o por comer cierto tipo de cosas, termina teniendo pesadillas. Cuando usted revisa biológicamente el cuerpo humano, usted se da cuenta que cuando dormimos, nuestros sentidos se reducen prácticamente al mínimo para sostener la vida. Su corazón empieza a latir más lento, sus músculos se relajan completamente cuando usted entra en el sueño profundo. Pero cuando usted acaba de comer un bistec de este tamaño, su cuerpo no puede hacer ese descanso correctamente porque el estómago está trabajando intensamente. Entonces, para retomar lo que les estaba diciendo, si usted quiere alguna vez en su vida llegar a ser un intérprete profético de visiones, profecías o sueños, usted tiene que practicar el ayuno regularmente. Al menos una vez a la semana usted tiene que aprender a ayunar y controlarse. Y si usted puede regularmente, o sea, todos los días, apartar un tiempo para ayunar como una práctica no solamente espiritual, sino de vida, yo sé que a usted le va a bendecir. ¿Qué me quiere decir con eso? Le quiero decir que se reserve, o sea, que no tome una de las comidas. Por supuesto, hermano, usted no me va a decir que ayunó desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Eso no es un ayuno. Si usted va a hacer eso, pues no desayune. Espérese hasta el almuerzo o o coma, pero no cene. ¿Cuánto me están siguiendo la idea? Perfecto. Le voy a hablar de 10 beneficios físicos que tiene el ayuno en el cuerpo nuestro, fuera del tema espiritual, que ya ahorita voy a hablar un poco de eso más en profundidad. Número 1, se depura el aparato digestivo. Durante el ayuno se evacúan aproximadamente, oiga esto, 2.5 kilogramos de materia fecal y residuos acumulados en el intestino. Es como que usted le ponga un reset, como que usted
vuelva a comenzar el proceso digestivo en su intestino. Y es ahí precisamente donde se dice que comienzan todas las enfermedades que nosotros tenemos. Número 2, limpieza de la sangre, los riñones y el hígado. Estos tres órganos acumulan muchas toxinas que ingresan a través de las bebidas, comidas y el ambiente que respiramos. Número 3, se desintoxican las células. Estas sustancias tóxicas se acumulan en las células del cuerpo. La única forma de limpiarlas es evitar el ingreso de toxinas nuevas durante un tiempo determinado, mientras el organismo se ocupe de eliminarlas. Número 4, pérdida de peso con poca o sin hambre. Cuando usted se acostumbra a ayunar frecuentemente, para usted no va a ser un problema, va a ser algo natural, va a ser algo normal. El cuerpo, luego de pasar los primeros días, llega a un estado de equilibrio donde no siente tanta hambre. Número 5, desaparición de la retención de líquidos. Para muchas damas que se justifican en eso, el ayuno permite limpiar el aparato renal, eliminando los líquidos acumulados en los miembros inferiores y en el abdomen. Número 6, renovación de la piel y el pelo. Al depurarse el organismo, los tejidos como la piel y el cabello crecen de manera rejuvenecida. Oiga esto, desapareciendo ciertas manchas y arrugas, para que se ahorre la cirugía plástica, hermano. Eso sí, ciertas manchas y arrugas, no todas. Número 7, mejora las funciones sensoriales. El ayuno mejora la visión, el olfato y el gusto. Número 8, control de la presión arterial. El ayuno normaliza la presión sin necesidad de tomar medicamentos. Número 9, aumento de la lucidez mental. Ayuda a mejorar la memoria, la atención y la capacidad de concentración. Y número 10, aumenta la energía física. Con el ayuno se incrementa el vigor y la energía corporal. Estos son los beneficios físicos del ayuno. Y ya le hablé con relación a Daniel, pero para agregarle algo también determinante con relación al ayuno, en el campo espiritual, tiene que ver con un proceso que se genera en nuestro interior de someter nuestra carne a la voluntad de Dios, o al poder escuchar a Dios de una manera más sensible. Siempre que usted está en un proceso de ayuno, su espíritu va a estar más capacitado, más fortalecido en lugar de su carne. Cuando usted le resta fuerza a su carne en el aspecto de la comida, siempre va a haber una capacidad mayor espiritual de poder percibir los mensajes del cielo. Oiga esto, acompañado del enorme beneficio físico están los testimonios bíblicos de cómo el ayuno colaboró en un proceso de búsqueda divina, donde el Señor respondió a través de sueños, visiones o profecía. Ejemplo de ello fueron Cornelio y el propio Jesús. Los dos, antes de recibir una visitación, se prepararon a través del ayuno, el cual no solo disponía su espíritu, sino también su cuerpo. Una persona que desee ser ministrada por el Señor a través de cualquier experiencia profética debe procurar ayunar de forma regular, para que de esta manera su organismo no sea un obstáculo para que el Espíritu del Señor le revele lo que Él quiere. ¿Alguien dice amén? Número 11, onceava herramienta para la interpretación profética. Acostúmbrese a tener devocionales nocturnos, especialmente para la gente que tiene sueños o que desea que Dios le hable a través de esa manera. Es muy común que hoy en día, para nuestra sociedad, usted simplemente llegue a su cama cansado, harto de lo que ha pasado en el día, se quite la ropa, se ponga la pijama y se meta en la cama y trate de apagar la luz para dormirse. Y nosotros como creyentes necesitamos aprender a ponerle un punto final a nuestro día. En medio de esa saturación de cosas, en medio de ese apuro que siempre estamos teniendo con el trabajo, con los hijos, con el marido, con la esposa, con lo que haga falta, a veces no procuramos tener ese cierre del día de una manera correcta
y espiritual. Quiero que usted vaya, por favor, al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pedro nos está haciendo una recomendación, nos está dando un consejo con relación al fin de los tiempos, con la venida de Cristo. Él dice: el fin de todas las cosas, Primera de Pedro 4:7, se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La combinación de la palabra velar con la palabra oración no solamente nos está hablando de un ejercicio de quedarse hasta la noche a altas horas de la madrugada. Nos está hablando de una vinculación nuestra con el Espíritu de Dios. No es solamente quedarse despierto hasta la 1 de la mañana aguantando el sueño. Eso no tiene lógica. Es mejor que usted tome 5 o 10 minutos sacrificando su sueño, pero que lo haga en oración. ¿Cuánto me dicen amén a eso? Quiero que usted corra a la Biblia otra vez más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Quiero enseñarle lo que dice la versión Pechita, que es una versión hebrea. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Nos enseña algo sumamente interesante con relación a los devocionales que hay que tener de noche. ¿Por qué no le hablo de los devocionales de día? Porque la mayoría de la gente ya los tiene, o un buen creyente. Es normal, es natural que una persona cuando se levanta en la mañana ore a Dios, lea la Biblia. Aún algunos hasta comparten en familia o en su lugar de trabajo, o en el caso de la iglesia con mucho mayor razón los que trabajan en una iglesia. La dinámica es natural. Sin embargo, es mucho más difícil encontrar gente que acostumbre tener devocionales en la noche. Por lo que le estoy diciendo, porque usted llega cansado, llega con un gorila encima que se quiere quitar de los hombros, porque tiene problemas que lo agobian del día de trabajo, porque piensa en lo que va a hacer mañana. Es más complicado que un creyente tenga devocionales durante la noche o cuando se va a acostar. Vea qué interesante lo que dice este texto en la versión Pechita. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, y no son hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. Aquí hay algo que me parece que usted debería subrayar. No durmamos pues como los demás, sino estemos alertas y seamos sabios. ¿Qué es lo que me está haciendo reflexionar esta carta? Que me debo quedar todo el día despierto sin dormir porque yo soy diferente a los demás. No, lo que me está hablando es con relación al principio que ya le expresé. Cuando usted duerme, su carne descansa, pero su espíritu está despierto. En este caso, la carta a los tesalonicenses nos está retomando ese principio y nos dice: ustedes no son como el resto, porque mientras que el impío se acuesta y su espíritu está aletargado, ustedes se acuestan y su espíritu está despierto. ¿Cuántos dicen amén? El pecado, para que los que no lo sabían, aletarga los sentidos espirituales. No es que Dios no le hubiera podido hablar a Faraón o a Nabucodonosor, sino es que su pecado impide que sus oídos, sus ojos, sus sentidos espirituales estén alerta. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, cuando usted y yo venimos a Cristo, ese pecado ya no viene a ser tan determinante en nuestra vida por la sangre derramada en la cruz. Entonces nuestro espíritu empieza a prevalecer por encima de nuestra carne. Yo ya no me dejo guiar por mis pasiones, yo ya no me dejo guiar por lo que se me antoja. Mi voluntad debería ser hacer la voluntad del Padre. Entonces paulatinamente nuestro espíritu se va fortaleciendo, y cuando llega la noche, la carta de a los tesalonicenses nos dice: ustedes no son como los demás, porque mientras que ellos duermen y realmente están durmiendo, ustedes, aunque están descansando, tienen su espíritu alerta y despierto para tener interacción con el mundo espiritual. Pudo haber gritado amén. Oiga esto: porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos hijos del día, estemos alertas en nuestra mente. Aquí hay algo interesante. Y vestidos con la coraza de la fe y amor, y colocando el yelmo de la esperanza de salvación. Esto con relación a los sueños es toda una cátedra que usted tiene que aprender.
Usted y yo sabemos que la vestidura del cristiano no es solamente la coraza y el yelmo, ¿sí o no? Hay más partes de la vestidura del creyente, pero en este caso se nos habla de dos: la coraza, que representa el corazón o las emociones, y luego se nos habla del yelmo, que va en la cabeza porque protege lo que es el cerebro, la cabeza, pero en realidad nos habla de los pensamientos. La carta nos está diciendo: cuando ustedes duermen, hay dos cosas que principalmente van a afectar sus experiencias con Dios de noche. Por un lado, sus emociones, sus resentimientos, sus odios, sus amarguras, sus amores, sus desamores. Y por otra parte, sus pensamientos, sus preocupaciones, sus labores, sus quehaceres, su diario vivir, su forma de resolver los problemas, los van a afectar durante la noche. Entonces se nos está diciendo a través de esta escritura que tú y yo no somos como los demás, y por lo tanto antes de ir a dormir debemos protegernos con el yelmo y con la coraza. Debemos orarle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que saque de nuestras experiencias nocturnas nuestras emociones y nuestros pensamientos, para que pueda ser Él quien ministre a nuestro espíritu. Tal vez usted nunca había escuchado esto, o nunca nadie le hubiera enseñado de esto de esta forma, pero yo le voy a decir algo. Si usted se atreve a hacerlo esta noche, usted va a ver la gran diferencia que va a vivir durante esta noche. Solamente el día miércoles de la semana pasada, que yo hablé de los diferentes afluentes del río profético, ya mucha gente se me acercó y me dijo: yo la verdad es que no sueño regularmente, pero cuando yo escuché ese mensaje del miércoles, me di cuenta que una de las formas en las que Dios habla es esa. Y curiosamente esa noche soñaron, y esos días empezaron a tener experiencias. Así que si usted tiene duda, no crea en mí, crea en el Espíritu de Dios. Le voy a pedir que usted escuche lo que le voy a leer. Adicional al beneficio espiritual de vigilar en oración, se ha descubierto por parte de la ciencia un beneficio de esta práctica, de la vigilia. Se ha comprobado fisiológicamente que, oiga esto, las personas que están privadas de sueño se convierten en durmientes con un sueño más eficiente, ya que en un sueño hay una proporción más alta de ondas lentas, lo que parece servir a la principal función de recuperación. Eso es una frase técnica, pero quiero decírsela. Termino con este punto y luego se lo explico. Con ello se entiende que una persona que acostumbra a prolongar el tiempo de vigilia al acostarse tendrá un sueño más plácido. Si usted resiste el sueño, está comprobado que al dormirse usted tendrá un sueño más plácido. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cómo voy a resistir el sueño? A través de la oración, pidiéndole a Dios en esos minutos, que pueden ser 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, cuanto usted sienta hacerlo. A veces cuando estamos tan cansados, resistir solamente 5 minutos es una eternidad. Pero hay días donde usted llega a la cama y no tiene cansancio y puede perfectamente orar durante una hora. No tiene que ver con una cantidad de tiempo, tiene que ver con una actitud de su corazón lo que va a hacer la diferencia. Voy por la siguiente herramienta. ¿Número qué? Número 12. Busque en su memoria. La gente en la iglesia no está acostumbrada a buscar en su memoria las experiencias que Dios les pudo haber dado. Somos vagos, hermano. Lo más fácil cuando nos despertamos es darnos media vuelta y seguir durmiendo. Lo más sencillo cuando Dios nos da una profecía a través de un profeta es gozar, llorar en ese momento y darnos media vuelta y olvidarla. No la anotamos, no la tratamos de recordar. Pero es evidente que entre más usted se esfuerce en recordar las experiencias que Dios le ha dado, más su memoria a corto plazo o a largo plazo se va a reforzar. Es como ejercicios. Usted puede hacer ejercicios de levantar peso, así como usted puede hacer ejercicios de memorización o de traer lo que está en su memoria oculta al presente. Voy a leerle algunas cosas. Las revelaciones proféticas están sujetas a varias variables de error por nuestra propia naturaleza humana. Uno de los principales problemas que enfrenta un aprendiz profético para entender sus experiencias es su propia memoria. No somos conscientes
de la necesidad de revisar imágenes o palabras que están en nuestra cabeza, especialmente recién cuando nos despertamos. A veces hay gente que se levanta en la noche sobresaltado, sabe que algo pasó, pero no se preocupa por revisar en su memoria qué pudo haberle mostrado Dios. Quiero leerle el extracto de un libro que habla acerca de estos temas, un libro cristiano, que dice: cuando usted despierte, pregúntese, ¿me habrá despertado Dios? Esa es una pregunta que yo le aseguro que la mayoría de la gente no se hace. Si usted se levanta en la madrugada y usted dice, no tengo ganas de ir al baño, ¿qué me despertó? ¿Alguna vez usted se lo ha preguntado? Tan pronto como se dé cuenta de que usted está despierto, trate de ver si hay un sueño o una visión en su memoria. Algunas veces va a ser muy claro, mientras que otras veces pueden parecer un poco opacos o borrosos. Posiblemente recuerde un poquito el principio. Cuando medite en eso, lo demás puede venir a su mente. Entonces usted podrá rehacer el sueño entero. Oiga esto: a medida que aprenda a recibir sueños, visiones de Dios, muchas veces se despertará al final de un sueño. Y esto es interesante porque yo realmente nunca lo había visto de esa manera. Pero cómo Dios puede intentar ponerle un punto final a nuestra experiencia obligándonos a despertarnos. Eso es interesante y muy inteligente. Porque es como que Dios te está diciendo: no voy a permitir que lo que puedas estar observando se te mezcle en tu interior, sino que le voy a poner un punto final para que tú sepas que aquí terminó tu experiencia. ¿Cómo lo logra Dios? Despertándonos. El problema es que nos levantamos sobresaltados, preocupados, sudando, gritando algunos, pero no nos preguntamos si Dios nos puede haber estado hablando esos minutos. Oiga esto: el momento de despertarse será perfecto. Ese es el momento para que usted mire en su memoria y ver si puede recordar el sueño o la visión. A usted le parecerá que se despertó naturalmente. Sin embargo, por más natural que parezca, usted puede haber sido despertado sobrenaturalmente. Y eso yo creo que es algo que usted tiene que tener presente. No le voy a decir que es una regla. Cada vez que usted se despierte en la noche, por favor, hermano, no pase media hora tratando de recordarse algo cuando está urgido de usted ir al baño. No tiene sentido. Pero algunas veces Dios nos va a despertar de esa manera perfecta para que nosotros sepamos que Él nos está hablando. Por ejemplo, no sé si a usted le habrá ocurrido que hay noches en las que usted no puede dormir y usted se empieza a preguntar si no será que Dios le quiere mostrar algo, le quiere decir algo, y usted baja a su sala para no despertar a su esposo o a su esposa o a sus hijos y empieza a orar. ¿A alguien le ha pasado eso? Bueno, no tanto como imaginaba, pero espero que a usted alguna vez le pase, hermano. Dios te inquieta, Dios inquieta tu espíritu, te lleva a orar, te lleva a buscarlo para tratar de entender qué es lo que está sucediendo contigo. A nivel fisiológico, Dios muchas veces da señales, da evidencias que nos ayudan a entender lo que Él nos está diciendo. El problema, hermano, ¿sabe cuál es? Que nosotros tenemos vidas espirituales muy poco ejercitadas. No tenemos vidas de oración regular, no tenemos vidas de lectura de la palabra frecuente, no ayunamos constantemente, y eso siempre va a condicionar nuestras habilidades para entender cuando Dios nos está hablando. Yo le aseguro que más de uno, cuando no se puede dormir, no piensa en ir a orar a la sala, piensa en tomarse una pastilla para poder dormir. Sonríale al que está a su lado y dígale: no te preocupes, yo no soy de esos. Les sigo leyendo otro extracto de este mismo libro. Si un hombre puede inventar una máquina capaz de detenerse al final de un programa de televisión, ¿cuánto más puede Dios despertarnos precisamente al final de su sueño? ¿No sería lógico que usted, teniendo una experiencia de Dios, Él lo despierte para que usted ore por lo que acaba de serle revelado? ¿No le parece que tiene sentido que Dios a usted lo despierte justo en ese momento para que usted recuerde lo que acaba de vivir y lo utilice como una herramienta para interceder? ¿No cree que sería lógico que Dios a usted lo alerte si alguien en su familia en medio de la madrugada está
teniendo algún problema, algún secuestro, algún robo, un peligro de violación, y Dios a usted lo despierte para que usted no se dé media vuelta y siga durmiendo, sino que usted doble rodillas en ese momento e impida que lo que el diablo está tramando suceda y que los ángeles de Dios se movilicen a favor del pueblo de Dios. Hermano, le estoy hablando de otro nivel completamente distinto al que la iglesia ha estado acostumbrado durante muchos años. Hemos estado totalmente ajenos al verdadero mundo profético de las revelaciones del Espíritu Santo. Algunas veces las escuchamos, pero las oímos como si no fueran nuestras, y no llegamos a entender el verdadero poder e impacto que puede tener un sueño, una visión o una profecía que venga de Dios. Si Dios le da un sueño, entonces Él sabe cuándo comienza y cuándo termina. Esto tiene lógica. Esa es la razón por la cual muchas veces usted despertará inmediatamente después de un sueño. No sé si a usted le ha pasado, hermano, pero no me diga que no. Que a veces usted está soñando y usted se despierta y usted dice: qué lástima, voy a darme vuelta a tratar de seguir soñando en lo que estaba. Bueno, hermano, eso usted no tiene que hacerlo. Porque probablemente Dios lo despertó ahí porque estaba inquietando su espíritu para que usted empezara a orar. Pero en lugar de eso, nuestra naturaleza es vanidosa. Nuestra naturaleza es egocéntrica. Busca el placer personal en lugar de buscar el propósito de Dios. Y eso es parte de nuestra vida diaria. Oiga esto. Con un poquito de esfuerzo usted puede retroceder el sueño y volverlo a ver mientras está fresco en su memoria. Quizás usted nunca se planteó la posibilidad de revisar en su memoria justo al despertar. Esa puede ser la clave que le ayude a captar lo que se ha estado perdiendo por tanto tiempo. Siguiente herramienta para que avancemos. Voy por la 13. ¿Amén o no? Siempre, cualquier interpretación profética, compleméntela con diversa cantidad de señales. Nunca rija su vida por la interpretación de un sueño exclusivamente, o de una visión o de una profecía. Siempre que usted interprete una experiencia profética, debe complementarla con señales. ¿De qué me está hablando? Ya le voy a explicar. Vaya por favor a la palabra, al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 11. Mientras tanto yo le leo mis notas. Habrá quienes tengan experiencias muy complejas, que en ocasiones buscarán direccionar sus vidas drásticamente. Puede ser que usted crea que en una visión, en un sueño o en una profecía, Dios le diga: cámbiate de casa, deja de estudiar y dedícate al ministerio. Cosas drásticas. Cásate con la hija del vecino. Cosas dramáticas. Tenga cuidado. Esas revelaciones pueden ser tan profundas que pueden también llegar a incidir en la vida de quienes nos rodean. Un ejemplo fue la vida de Gedeón, quien pidió infinidad de señales, puesto que la vida de una nación estaba en juego. Gedeón recibe una experiencia profética, una visitación de un ángel que le da una orden de salir a la guerra. Pero Gedeón entiende lo delicado que es salir a la guerra contra un ejército que es más fuerte que el ejército hebreo. Más experiencia, más armas. Gedeón una y otra vez pide señales para no equivocarse haciendo la voluntad de Dios. Frente a esa realidad es muy importante que al interpretar revelaciones proféticas complementemos lo que recibimos con otro tipo de señales que no sean del mismo género preferiblemente. En otras palabras, hermana, si usted la semana pasada se soñó con su príncipe azul y esta semana se vuelve a soñar con él, no crea que Dios le está confirmando que ese es su marido. Compleméntelo con otro tipo de señales que le confirmen. Bajo la misma dinámica encontramos un tema todavía más delicado: los cambios doctrinales. Hay personas que a través de sueños, visiones o profecía llegan a experimentar cambios doctrinales radicales.
Gente que un día decía que Jesucristo salva, mañana se cree el anticristo. Gente que dice que Jesucristo viene, mañana dice que Jesucristo ya vino. Cosas dramáticas doctrinalmente, y muchas de ellas las basan en experiencias personales, no en la confirmación a través de distintas señales. Esa metamorfosis, en la mayoría de los casos, comenzó debido a experiencias personales que impulsaron a tomar la decisión del cambio. En algunos fueron las profecías, en otros las visiones, en otros los sueños y hasta impresiones del Espíritu Santo, las que fueron gestando esa transformación. En el camino es probable que se le presentaron adversidades para encontrar la senda correcta, pero paralelo tienen que haber percibido señales divinas que le confirmaron que estaban haciendo lo correcto. Ahorita le voy a hablar del libro de Hechos, pero quiero que usted entienda que esto también tiene que tener un buen juicio. En alguna oportunidad, estando en Argentina, atendí a una hermana que tenía una duda con relación a un sueño que ella había tenido. Ella creía que Dios iba a resucitar a su hijo. Su hijo tenía ya 3 meses de muerto. Y en la fe que ella tenía, no lo había enterrado y lo tenía puesto en la sala de la casa. ¿Qué le parece? Y tenía otros hijos. Y cuando yo empiezo a hablar con ella, ella me dice: hermano, pero es que Dios a mí me habló en sueños de que Él iba a resucitar a mi hijo, y me contó el sueño. Y le dije: sí, hermana, pero obviamente usted está condicionada, usted está de luto, usted está con el dolor de la pérdida de su hijo, y usted cree o quiere que Él regrese. Eso no es una señal de Dios. Y ella me interrumpe y me dice: pero un pastor a mí me lo confirmó. Cuando usted le dicen eso, usted se queda mudo. Y le dice: bueno, hermana, dígame cómo fue que Dios le confirmó a usted que su hijo Dios lo iba a resucitar. Y ella me empieza a contar que ella un día, después de su hijo muerto, fue a una iglesia donde nadie la conocía. Y cuando ella llegó a la reunión, ella escuchó que el pastor gritó: aquí hay una mujer a la cual Dios le va a cumplir su sueño. ¿Cómo la ve? Y esa fue la confirmación. En otras palabras, cuando usted anda buscando una excusa para hacer lo que usted quiere, usted la va a encontrar en cualquier lugar. No estoy hablando de señales antojadizas, no estoy hablando de cosas absurdas. No es que usted va a decir: hermano, Dios, si ese es el hombre que se va a casar conmigo, que agarre el bolsito rojo de los diezmos y pase con las ofrendas. Y usted sabe que el hermano es diácono los domingos y le toca agarrar los diezmos para pasarlos recogiendo. Por favor, dígale al que está a su lado: yo no soy de esos. Dígale: y espero que tú tampoco. Cambios doctrinales dramáticos. En el Antiguo Testamento había una conciencia en Israel de que cualquier mensaje de restauración solamente sería para los hebreos a través del cumplimiento de la ley. Cuando Jesucristo aparece, Jesucristo nos viene a dar otro mensaje. Él nos dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ahora somos uno solo en Cristo Jesús. Bajo ese principio, Él empieza a traer un mensaje de restauración y vida a la tierra. En el camino aparecen los 12 apóstoles, que luego, después de la partida de Cristo a los cielos, empiezan a predicar el mismo mensaje, pero la mayoría de ellos eran judíos. Y como eran judíos, solamente le predicaban a los judíos, y los gentiles todavía no conocían el mensaje de Jesús. Entonces Dios se le aparece a uno de ellos, a uno de los apóstoles, para traer un mensaje distinto, para hablarle a la iglesia y decirle: no solamente es para el judío converso, también este mensaje es para los paganos que se arrepienten, para los griegos que un día vivieron en la idolatría, para los romanos que un día no conocieron sino más que la sangre derramada. Para ellos también es este mensaje de salvación. Era un cambio doctrinal muy dramático, y Dios lo trae a través de un sueño. Hechos capítulo 10 versículo 11 dice: vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo,
que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Cuando avanza la historia, usted ya la conoce. Dios le responde a Pedro y le dice: lo que yo he limpiado no llames inmundo. Una clara alusión al mensaje de salvación que él tenía que compartir con los que no eran judíos. Usted diría: Pedro se atrevió a predicar de esto el domingo siguiente en la iglesia. No, tuvieron que venir señales espirituales que le confirmaron la revelación que él estaba teniendo. La primera señal, capítulo 10, versículo 28. Tocan a su puerta, lo vienen a buscar, y es de parte de Cornelio, un gentil que necesita hablar con él. El mensaje inmediatamente recibe una primera confirmación, y luego le dicen: Cornelio quiere que vayas a comer a su casa. Eso no era posible. Cuando un hebreo o un judío converso, practicante, come, nunca lo hará con gente no conversa, como usted y como yo, en otras palabras. Y entonces le responde: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Aunque parecía algo incorrecto, Dios ya le había dicho: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y precisamente utilizó la comida porque a una comida lo iban a invitar. ¿Cuánto me están siguiendo? Esa es la descripción más gráfica que tenemos del comportamiento de la iglesia a los gentiles de la época. Al ser los apóstoles judíos, les resultaba inimaginable mezclarse con impíos. Por tal razón era necesaria la intervención divina. Entre las señales que le permitieron identificar que lo recibió como genuino, encontramos la siguiente. Devuélvase un poco al versículo 16. Dice la palabra que aquella vivencia que usted y yo acabamos de leer se repitió 3 veces. ¿Se acuerda cuando yo le hablé del sueño de Faraón? Que José le dice: los 2 sueños son uno mismo. El hecho de que los 2 sueños fueran lo mismo era como que el sueño se estuviera repitiendo. Era una confirmación de Dios. Aquí se vuelve a repetir el mismo principio. La experiencia se repitió 3 veces. Dios está confirmando. Pero esto es a nivel personal. Siga conmigo. Vaya por favor ahora al 19 también. 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan. O sea, no solamente se le repitió la experiencia, el Espíritu le habló y le dijo: vienen a buscarte. ¿Y qué pasó? Lo vinieron a buscar. Ya no es solamente Pedro, ahora es Dios hablándole a Pedro y la palabra se cumple. Vea lo que sigue diciendo: levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Avance ahora al 21. Seguimos viendo confirmaciones. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ahora, no es solamente el sueño, la visión de Pedro, confirmada 3 veces, también viene el Espíritu y le habla, y ahora Dios utiliza a otra persona para confirmarle la experiencia. ¿Cuánto me siguen entendiendo? Entonces no es suficiente con que a mí se me ocurra algo, que yo me soñé algo ayer y ya armo una doctrina distinta. Avance al 44 para que siga viendo señales de confirmación. Cuando ya Pedro había llegado a aquel lugar y estaba sentado ministrando la palabra, sucedió la mayor confirmación de todas.
Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, capítulo 10, 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No había mayor confirmación que esa. Pedro no podía haberles enseñado cómo actuar ni cómo comportarse en un discurso de 40 minutos. Pero a pesar de eso, el Espíritu que se había derramado sobre los judíos, ahora también se estaba derramando sobre los gentiles. Dios le estaba diciendo: Pedro, estás por buen camino, estás haciendo las cosas correctamente. Lo que te hablé venía de mi parte. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Diga conmigo: gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos una experiencia profética, nunca podemos interpretarla sin que haya un complemento de confirmaciones. Si usted está casado y Dios le revela cualquier cosa, la primera señal que usted tiene que pedir es que su esposa esté de acuerdo, o que su marido esté de acuerdo. A algunos parece que no les hizo mucha gracia. Yo hubiera dicho amén, pero bueno, no importa. Dígale a su esposa: sí, voy a esperar tu confirmación. Y a su marido dígale: sí, voy a esperar tu confirmación. Cuando usted está en la vida cristiana, no puede esperar que solamente su marido esté de acuerdo, que su esposa esté de acuerdo, porque a veces usted se encuentra matrimonios o noviazgos que los dos se agarran de la mano y se tiran al barranco juntos. Usted necesita ir y preguntarle a su pastor o su líder si está de acuerdo con lo que usted está inventando. Si está de acuerdo con que usted vaya y se largue de la iglesia con un grupito de hermanos. Si el pastor va a estar de acuerdo con que usted deje el liderazgo en el que estaba. Y muchas veces esas confirmaciones no se buscan porque de antemano la gente sabe las respuestas. Entonces se hacen los espirituales cuando no son más que un montón de carnales. ¿Qué le parece mi verso sin esfuerzo? Entonces, cuando usted no quiere buscar una confirmación por causa de una revelación, probablemente es que usted está ocultando un problema. Y esa es la mejor señal para usted saber que eso no es de Dios. Hay gente que a veces espera tomar decisiones hasta darle la sorpresa a la familia, darle la sorpresa al jefe, darle la sorpresa al pastor de la iglesia. Hermano, eso no está en la Biblia en ninguna parte. Usted puede ser sorprendido por Dios, pero usted tener la costumbre de andar sorprendiendo a su marido, a su esposa, a sus hijos con decisiones locas, con decisiones atrevidas, irresponsables, eso no es bíblico y Dios no lo va a bendecir. Busque la confirmación del Espíritu Santo. Número 14. Busque un intérprete. Vea todos los pasos que usted tuvo que dar antes de ir y buscar a un pastor que le ayude, a un hermano líder de la iglesia que le ayude. Antes de ir y buscar a un intérprete, vea cómo usted tuvo que ayunar, orar, pedir discernimiento, buscar sabiduría. Hermano, yo estoy seguro que esta quizás sea su última alternativa cuando usted haga todo lo que ya le recomendé. Un instrumento válido y al mismo tiempo confirmatorio de cualquier revelación es un intérprete maduro. Personas con trayectoria y unción pueden ser grandes consejeros. Son voces autorizadas para guiarnos por la carrera de la interpretación profética. Para saber quién puede ayudarnos primero, hay que considerar que bíblicamente los intérpretes, y esto es importante, tuvieron características específicas que yo le voy a recordar a usted para que no se ande buscando un patavueltas que le haga enredo en su cabeza. ¿Cómo debe de ser un verdadero intérprete profético? Un profeta debe tener un testimonio intachable, debe tener sabiduría probada. ¿Cómo yo pruebo la sabiduría de la gente? Viendo cómo han vivido, hermano. Si la persona solamente anda metida en enredos, ese no es un sabio. Mejor no le digo lo que es. Número 3, oficio de profeta, o al menos debe tener el don activo en su vida.
Cuarta, certeza en interpretaciones anteriores. Hay que tener evidencia de ello. Hermano, a veces andan profetas sueltos por la calle que lo que hacen es jugar a tiro al blanco. Y han tirado 100 y han pegado una. No busque esa gente. No crea que esa gente con usted va a acertar. Pregunte cuál es la experiencia y cuál es el currículum de ese personaje. No vaya a ser que se dé cuenta usted que no es currículum, sino ridículum. 5. Respaldo de sus autoridades. Sus líderes a cargo testifican de su llamado. Una persona sin cobertura, una persona que no se congrega, una persona que no rinde cuentas, una persona que no tiene paternidad, nunca va a ser un buen intérprete, nunca va a ser una buena ayuda. Por más que diga que tiene el llamado. Es más, la gente que se anda autopromoviendo, esa es la última que usted tiene que buscar. Esa gente que anda diciendo, viera qué fino que soy yo para interpretar sueños. Esa gente póngala de última en la lista. Venga, cuénteme que yo le voy a ayudar. Esa gente no le suelte nada. Y última, revelaciones propias saludables. ¿Qué le ha mostrado el Señor a ese intérprete? Los falsos videntes tienen revelaciones sobre sí mismos o interpretaciones de ellos donde demuestran el espíritu que los gobierna. Pregunte cuál es su manera de ver la iglesia. Pregúnteles si se congregan, dónde se congregan, por qué se congregan ahí, y si no se congregan, pregunte por qué no se congregan. Pregunte sus revelaciones propias y usted se va a dar cuenta del corazón que tiene esa persona. Ejemplos de intérpretes en la Biblia hay un montón. El copero en el sueño que José interpreta. El panadero que José también le interpreta su sueño. Faraón que también José termina interpretando su sueño. Tenemos el caso del soldado madianita que un compañero de guerra le interpreta el sueño cuando Gedeón va a destruir al campamento madianita. Daniel que le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Y en varias ocasiones donde ángeles y arcángeles le interpretan los sueños y las visiones a Daniel como profeta. Así que mi hermano, si usted necesita ayuda, no tenga temor en buscar a alguien que le pueda ayudar a interpretar sus experiencias. Pero haga lo posible para que ese posible intérprete no venga para iluminarlo, venga precisamente para confirmar lo que usted ya recibió. ¿Me doy a entender con la diferencia? Voy con la 15. Ya vamos terminando antes de que me suene la campana. Busque por favor Daniel capítulo 2 versículo 16. Algo que a la gente no le gusta tener: paciencia. Dese tiempo para interpretar. No se alborote, no se aloque, no se precipite. Si tiene dudas, deje su experiencia profética guardada en un baúl, en un archivo, hasta cuando Dios la retome. Pero no corra por interpretar, no se preocupe en exceso por interpretar. Ya le expliqué en las clases anteriores, Dios muchas veces provoca los procesos no para que usted alcance la meta, sino para que el proceso lo enriquezca más que alcanzar el objetivo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Daniel 2:16, búsquelo. Mientras tanto le leo. Si usted es una persona que tiene el don de interpretación y la gente lo busca regularmente para pedir consejos en esa área, usted debe ser prudente. Aprenda a pedir tiempo fuera antes de contestar apresuradamente. Esto no solo aplica para el que recibe, sino para el que le preguntan. A veces a mí, hermano, llegan y me consultan cosas que sinceramente pareciera que uno ocupa un mes para saber cuál es el significado de la pregunta. Pero usted no tiene por qué avergonzarse por decirle a la persona: la verdad es que no lo sé. No hay nada de malo en no saber algo. Es mejor pedir tiempo, investigar y contestar. Daniel hizo lo mismo. Justo después de darse cuenta que Nabucodonosor iba a matar a todos los sabios, porque nadie podía interpretarle su sueño y además dárselo a conocer, Daniel dijo: un momento, voy a orar.
Voy a ir a buscar a Dios y Él me revelará los secretos de los corazones. Daniel no corrió apresurado a pegar carrera para llegar al palacio de Nabucodonosor y decirle cualquier tontería. Daniel entendió que lo mejor era tener paciencia y saber que el Dios que dio el sueño, el Dios que dio la profecía, el Dios que dio la visión, Él será quien revelará su significado. Especial atención tiene que haber de parte de los líderes, puesto que son ellos quienes reciben consultas con mayor regularidad de parte de la iglesia. Por más que la supuesta experiencia apunte claramente sobre algo, no puede responder apresuradamente. Podría caer en un error. Hay gente que en la iglesia cristiana tiene la costumbre de los jugadores de lotería. Y es que le dicen a usted que se soñaron y le dicen el significado. Eso no es bíblico. Si usted tiene esa costumbre de hacerlo o de preguntarle a alguien qué lo hace, sépalo. Eso es una mezcla y probablemente cayendo en brujería evangélica. Usted no puede llegar y soltar interpretaciones rápidas como si esto fuera tan sencillo. Este mundo en el que nosotros vivimos no es como el mundo de los impíos. Usted va al que lee la mano, al que lee las cartas, al que lee la bola de cristal y él le va a contestar rápidamente lo que usted quiere oír. Ese mundo se basa en la necesidad del ser humano. El mundo en el que usted y yo estamos no se basa en lo que yo quiero, en lo que yo busco, en lo que yo necesito. Se basa en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Muchas veces van a haber secretos que no nos van a ser revelados por la simple razón de que no ha llegado el tiempo. ¿Usted sabe cuántos años tuvieron que pasar para que se pudiera interpretar las revelaciones de Apocalipsis o las revelaciones de Daniel con relación al Mesías? Pasaron cientos de años. Y nosotros queremos que muchas veces lo que nos recibimos hoy nos lo resuelvan mañana. Eso no va a pasar. Tenga cuidado con esa gente que tiene esas costumbres. Confirmarle a otro sus deseos sentimentales reflejados a través de sus propios sueños podría depararle fuertes dolores de cabeza al consejero matrimonial que luego de usted atenderá el caso. Decirle a la gente que tiene que casarse con el que se soñó o que lo que se soñó es confirmación de que ya hay que casarse, significa que al pobre consejero que va a atender a esa gente que se va a querer divorciar porque nunca fue la voluntad de Dios, usted le va a dar problemas. Es preferible que aplique la receta de los entrenadores de baloncesto. Cuando sienten que su equipo no encuentra respuesta frente al rival, grite, tiempo fuera. Y luego regrese a la cancha a ganar el juego. ¿Qué le parece? Voy con la última, ahora sí para terminar. Quizás la que siempre debe estar sobre la mesa, aunque es la última, pero no por ser la última la menos importante. Esta es la que usted debe tener siempre presente. Reconozca quién es el que verdaderamente revela los misterios. Porque no es su inteligencia, no es su sabiduría, es Dios. Si apareció en la Biblia un gran intérprete profético, también encontraremos que ese hombre reconoció que el que le había revelado el misterio era el Espíritu de Jehová. Génesis 41, versículo 16. José está delante de Faraón porque lo precede una fama de ser intérprete de sueños. Y Faraón le dice, yo necesito saber qué es lo que significa mi sueño. Pero José le dijo, antes que cualquier cosa yo diga, tú tienes que saber que el significado de tu sueño no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Génesis 41, 16 en la segunda parte. Daniel hace lo mismo. Daniel capítulo 2, versículo 19, búsquelo. Cuando estaba en ese problema de que Nabucodonosor quería mandar a matar a todos los sabios de Babilonia, Daniel está orando, está pidiendo que Dios revele, y cuando una noche él está dormido, dice que durante la noche, Daniel 2:19, nueva versión internacional,
durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo. Él no corrió donde Nabucodonosor porque no era tan importante como el que le había revelado el misterio. ¿Quién es la fuente? ¿Quién es nuestro proveedor de revelaciones, de interpretaciones, de conocimiento? No está en nuestros libros. Ni siquiera en tu Biblia, por más escrita que esté como un libro. La interpretación de cualquier cosa que tú recibas viene del Espíritu Santo. Puede haber gente que se afana en conocerse la Biblia de tapa a tapa, se saben desde la primera letra de Génesis hasta la última letra de Apocalipsis y se jactan en eso, pero ese conocimiento no te va a llevar a interpretar proféticamente tus experiencias. Es solamente reconociendo el poder y la magnificencia del Espíritu Santo. Él es omnisciente, Él está en todo lugar, Él es todopoderoso. Así que si esta noche, antes de cerrar esta clase, tú quieres tomar unos minutos, que será el intervalo entre la próxima clase, para venir al altar y decirle: Dios, yo quiero reconocer que tú estás encima de cualquier conocimiento que yo haya adquirido. Yo quiero hoy venir al altar y humillarme y decirme: Señor, me doy cuenta de lo grande, de lo enorme, de lo alto que tú eres, de lo incontables que son tus maravillas, de cuán inmenso es tu conocimiento. Quiero hacer una oración y si usted siente durante los próximos segundos venir al altar, si tiene una ofrenda, traerla también. Si tiene un diezmo, en unos momentos traerán los bolsos de los diezmos para que usted también lo deposite. Pero hágalo con libertad. Padre bendito de gloria, nosotros te honramos y te bendecimos por este tiempo profético, donde tú, Señor, nos estás abriendo nuestro entendimiento, nos estás haciendo conocer las cosas, nos estás revelando lo que está oculto, lo que no está al alcance de nuestras manos. Permítenos hoy ser lo suficientemente humilde de reconocer que tú eres el que tiene en sus manos todo lo que nosotros necesitamos hoy. Suministranos, ministranos, impártenos. Trae tu verdad a nuestros espíritus. Que tu revelación nos sea mostrada como un regalo. Permítenos atesorar lo que tú nos muestras. Permítenos aquilatar tus revelaciones proféticas. Que tus palabras, Señor, sean como una daga que entra profundo y no sale sin causar un cambio. Hoy en esta noche nosotros nos venimos al altar para adorarte. Presentamos nuestras ofrendas para rendirte honra, nuestros diezmos para glorificar tu nombre. Bendito Rey de gloria. Aleluya.